Inminente de Juan Carlos I, miles de personas salieron en muchas ciudades de España para pedir un referéndum sobre la monarquía, sobre el sistema de gobierno en España. Un debate abierto que también ha llegado a los partidos políticos. Ayer Sol volvió a ser el escenario de la voluntad de multitud de españoles. Decenas de miles de personas salieron a la calle para pedir un referéndum en el que decidir la continuidad de la monarquía. Es importante hacer ruido. Queremos elegir, simplemente queremos elegir de forma pacífica. Que se me pregunte, mínimo que se me pregunte. Banderas republicanas y pancartas por una tercera república. A muchos la imagen de la plaza así de llena les recordaba el 15M. Un sentimiento de alegría y de emoción. El presidente del gobierno hoy lo deja claro. Quien quiera un cambio deberá proponer una reforma de la Constitución. Todo el mundo que quiera cambiar las reglas de juego puede hacerlo, pero tiene que utilizar los instrumentos establecidos en la legislación. Una reforma que, según el expresidente Zapatero, no se puede plantear constantemente. Pues sí, pero la democracia es un proceso abierto. Lo que no debe ser, o en mi opinión no es conveniente, es que sea un proceso que empiece de nuevo cada cierto tiempo. Y que el PSOE rechaza de momento. Rubalcaba ha asegurado que, a pesar de la naturaleza de su partido, no piensan romper el consenso al que llegaron en la transición. Todo el mundo sabe que el Partido Socialista, que yo represento, es un partido de hondas raíces republicanas, que en la transición hizo un acuerdo. Formaciones como Izquierda Unida creen que la imagen de ayer debe servir para sacar las urnas a la calle. Una manifestación de júbilo, de esperanza, de ilusión en la gente. Porque las concentraciones se sucedieron en decenas de ciudades españolas. En Barcelona, 5.000 personas se reunieron en Plaza Cataluña. Y en Valencia, Bilbao, Santiago, Sevilla también se clamaba por un referéndum. Una estampa que es protagonista hoy en las principales cadenas internacionales y que podría repetirse en los próximos días. Se anuncian nuevas movilizaciones antes de la coronación de Felipe VI. Vamos a seguir hablando del rey, de la abdicación, del futuro de la corona y de lo que está pasando en España. Pasarán por aquí numerosos expertos para que no se pierdan ningún detalle de lo que va a ocurrir en los próximos días. Gracias, Belén. Algunos piden un cambio en el modelo de Estado. Los que apuestan por la monarquía, ¿qué le piden al rey Felipe VI? Pues hemos salido a la calle a preguntárselo, vean. Desde que se conoció la noticia, el nuevo rey está en todas las conversaciones, con los compañeros tomando una cerveza al teléfono, pero si tuvieran delante al que será el nuevo monarca de España, ¿qué le pediría? Venga, que exija más a los políticos. Que sea un poco más cercano al pueblo y que se preocupe un poco más de los problemas del pueblo y no se aleje tanto. Que pise el suelo. Sobre todo seriedad, sobre todo seriedad. Yo creo que es el único residuo que pedimos la sociedad española, ¿no? Que se sea serio, que sepa estar y que sepa cuál es su sitio. Una gran mayoría pide cercanía, aunque también hay opiniones críticas. No esté solo ahí en su nuevo trono, que se ocupe más de la gente. Le pediría que viviesen de ellos mismos y que no viviesen tanto del cuento. Y más transparencia, también de lo que es presupuestos, financiación y un poco más. Realmente sí que creo que puede ser una institución útil para la sociedad. Y peticiones de todo tipo. Que haga otro niño para que haya familia numerosa. Y a ver si me puede también quitar un poquillo los ladrones estos que hay. Ah, que los enchufe. Qué gracioso dijo. Existe una corriente continuista que le pide únicamente que siga los pasos de su padre. Sí, me gustaría que hubiera una continuidad. Para mí que siga el nuevo rey el camino de su padre. Que lo haga como él tiene que hacerlo. Me imagino que como ya está súper preparado y ya tiene experiencia, nada. Que reine conforme a la Constitución y que sea un buen rey como ha sido su padre. Pero de la misma manera hay quienes quieren volver a votar el modelo de Estado. ¿Qué le pediría al nuevo rey? Sí. Que se vaya. Que se vaya. No, hombre, al menos que nos deje, nos pregunte si queremos que esté o no. Es lo mínimo que puede hacer. Oye. Claro, que la gente elija si quiere tener a este rey o no. Diría un referéndum, ya que si él realmente se ve capacitado para reinar, qué menos que preguntarle a los españoles si quieren o no. Y por último están los que son monárquicos, pero se quieren arriesgar. Mira, yo soy monárquico y lo primero que le pediría es, para empezar, que nos dejemos de historias, él mismo promueva la consulta y que sean los españoles realmente, que cuenten con el apoyo de los españoles si hay tanta duda como hay hoy en día. Esperemos que el próximo monarca haya tomado nota. La calle ha hablado.
¿Y a qué se refería el rey cuando habló de una nueva generación que reclama el papel protagonista? Bueno, pues hemos querido analizar sus palabras y también la repercusión que ha tenido. Dejar paso a lo nuevo. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. Un cambio generacional que sea capaz de afrontar los nuevos desafíos. Él insistió mucho en el discurso y a mí me insistió mucho el cambio generacional. Con su abdicación, el rey podría estar señalando el camino de la regeneración a otras instituciones. Ha perdido su capacidad, la política ha perdido su capacidad, el Parlamento, todo parece que está roto, los medios de comunicación, los sindicatos. Jordi Pujol cree que con su retirada, don Juan Carlos ha querido hacer entender a la sociedad que algo no va bien. Yo quiero pensar que esta abdicación pueda ser un acicate, un toque de atención. Los votantes le dieron un toque de atención a los partidos políticos en las elecciones europeas y el PSOE, uno de los grandes perjudicados, ya ha puesto en marcha la renovación. Hay que intercalar generaciones de tal manera que no se produzcan saltos en el vacío, sino que se produzca con espíritu reformista relevos lógicos. Los empresarios también se han dado por aludidos. Nosotros no somos distintos, pero que sin duda alguna, de cara a los nuevos tiempos, hay que dar un nuevo impulso. Aunque no todos los políticos quieren hacer segundas lecturas del mensaje del rey. Ahora es un momento para recordar lo que el rey ha hecho por España y por todos los españoles. Pero la etapa de don Juan Carlos ha terminado y lo que quiere para el futuro de los españoles lo dejó claro en su mensaje. Una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Se incorpora con nosotros a esta mesa Juan López de Uralde, portavoz de ECO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer por la tarde, a las 8 de la tarde, había convocadas en varias ciudades españolas manifestaciones pidiendo derecho a decidir. Algunos también, incluso una tercera república. Y entre las banderas de partidos políticos que ondeaban estaba la vuestra, la de ECO. Sí, es bastante interesante el análisis de las banderas, porque había banderas de ECO, había banderas de Izquierda Unida y había también, por cierto, banderas del PSOE. Lo digo porque cuando se habla de mayorías, de porcentajes, pues una cosa es lo que a lo mejor los dirigentes están hablando a puerta cerrada y otra cosa es lo que las bases, lo que la gente pues ¿Hablas del PSOE piensa. En este caso concreto? Hablo del PSOE, sí, me refiero a banderas del PSOE, ¿no? Quiero decir que tal vez los grandes partidos están cometiendo el mismo error que llevan cometiendo en los últimos años, de hacer las cosas de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía, actuando sin transparencia y en vez de apostar por más democracia, pues apuestan por esta vía rápida, express, que hemos estado viendo y que realmente pues, se hace de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Vamos a escuchar a Mariano Rajoy porque precisamente sobre ese movimiento que empezó ayer por la tarde, hoy el presidente del Gobierno ha mandado un mensaje clarísimo. Lo van a escuchar. Plantee usted en las Cortes una reforma de la Constitución si usted cree que esta Constitución no le gusta. Bueno, tienen perfecto derecho a hacerlo. Lo único que no se puede hacer en democracia es saltarse la ley, porque es el imperio de la ley, la democracia, y eso es muy importante que todos seamos muy conscientes de ello. Yo creo que la monarquía tiene en España un apoyo muy mayoritario y si hay alguien a la que no le gusta, que plantee una reforma de la Constitución. ¿Y eso vais a plantear? ¿Una reforma? Bueno, primero habría que matizar, porque la Constitución los grandes partidos la han reformado cuando han querido. Recientemente, con el tema del déficit, el artículo 135 lo modificaron directamente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo lo que creo es que evidentemente nadie habla de saltarse la ley, sino habla de consultar a la gente. Yo creo que eso es algo básico en una democracia en un momento tan importante. Yo pienso que realmente el rey ha abdicado. Yo pienso porque realmente los niveles de popularidad de la monarquía están muy bajos, es decir, lo hace para salvar la monarquía, y creo que debe ser la ciudadanía quien decida, ratifique o no, si quiere seguir por este camino o si queremos un modelo de Estado diferente. No le veo, si se quisiera, no le veo ningún problema a la cuestión. Pero fíjate, todavía resuenan las palabras del constitucionalista que nos acaba de acompañar aquí. ¿Es viable? O sea, tú puedes pedir lo que quieras políticamente y en su derecho están todos los partidos, pero luego llegamos a la Cámara, ¿lo que pedís es viable con el sistema que tenemos, con las normas con las que trabajamos? No, probablemente, vamos a ver, con las actuales mayorías no nos engañemos. Es evidente que si el Partido Popular y el Partido Socialista suman, pues es muy difícil hacer cualquier cosa alternativa. Yo lo que digo es que esta forma de actuar sistemáticamente
de espaldas a la ciudadanía, está teniendo un coste que salió, un coste para ellos me refiero, un coste que se manifestó en la calle el 15M, un coste que se ha visto en las urnas y que va a continuar. Si ellos quieren seguir actuando así, pues desde mi punto de vista lo que están haciendo es, en vez de responder con más democracia a una crisis democrática que tenemos, lo que están haciendo es, al contrario, encerrarse. Y eso, pues en un futuro, espero que tenga consecuencias democráticas. Miguel Ángel, ¿cómo te suena? Pues me suena que, claro, lo que hay que hacer es cambiar las mayorías. En fin, eso está abierto. Hemos visto partidos nuevos que han conectado muy bien y que empiezan a pedir y a reclamar legítimamente atención, porque no es lo mismo, en fin, el chau chau, que cuando llegan las urnas, pues levantar cinco eurodiputados. Sí. Eso lo que demuestra es que no está, o sea, que no estamos ante una situación fatalista, que se puede alterar esa situación y además que se ha hecho de manera súbita y sin contar ni con los grandes medios de comunicación. ¿La alteración pasa por las urnas? Yo creo que sí. Yo soy partidario de que eso se refleje en las urnas y de que las urnas vayamos para adelante. Me parece que es el primer paso, son las urnas. Maite. El primero y definitivo, ¿no? Sí, claro. Yo con lo que decía Juan estoy en parte de acuerdo. Yo creo evidentemente que las cosas están cambiando y ha habido unas elecciones europeas que desde luego los ciudadanos, gran parte de los ciudadanos, han dicho cosa distinta. Pero yo eso, asemejarlo a una democracia asamblearia donde cada vez que haya manifestaciones, como ocurrió ayer, que hubo manifestaciones en distintos puntos de España, me voy a fijar en la de la Puerta del Sol, se llenó la Puerta del Sol de personas que pedían la República. Si nuestro sistema se tiene que mover al son de lo que pide, por ejemplo, la Puerta del Sol, ¿quién nos dice a nosotros que si mañana cambiamos el modelo, tenemos una república y 3 meses después se llena la Puerta del Sol también, o la Plaza de Cataluña, en fin, las ciudades que ayer abrumadoramente fueron llenadas por ciudadanos que pedían la República? Imaginemos que lo que ocurre es lo contrario, se llenan de monárquicos que piden la vuelta de la monarquía. ¿Qué hacemos? Volvemos a hacer otro referéndum. Quiero decir, ¿cuándo acaba ese bucle? Si todo esto va a consistir en que tomemos la temperatura a los ciudadanos cuando salen a las calles, yo creo que la mejor manifestación de saber lo que opinan los ciudadanos, como bien decía Miguel Ángel Aguilar, son las urnas. No la mejor, la única, afortunadamente. Juan. Hombre, estamos en un tema que no es baladí, que es quién va a ser el jefe del Estado para los próximos años o décadas en España. Y por lo tanto, si yo estoy de acuerdo, la mejor solución son las urnas, pero evidentemente cuando hablamos de una consulta sobre este tema tan importante, lo que estamos diciendo precisamente es que decida el pueblo, que decidan las urnas. Es decir, sobre este tema, un tema clave. No estamos hablando de... Evidentemente, nuestro punto de vista desde ECUO es que tenemos que pasar a un régimen con una mucha mayor democracia, más profunda, más participativa, pero si algún tema el pueblo tiene derecho o debe ser consultado, es quién va a ser nuestro jefe de Estado. Hay unos mecanismos constitucionales para cambiar la Constitución, convocar un referéndum y cambiar el modelo. Hay partidos políticos que están en el Parlamento y que lo pueden hacer. Por ejemplo, Izquierda Unida. ¿Por qué no da un paso al frente Izquierda Unida? Ya sé que no tienes nada que ver, pero, por ejemplo, Izquierda Unida, el señor Lara, que se cansa de decir que hay que cambiar el modelo de Estado porque no da un paso adelante, promueve una reforma de la Constitución y ahí ya las mayorías, que son muy importantes porque representan nada menos que al 80% actualmente de la ciudadanía española, decidirán. Esto juega así. Los que más votos tienen son los que deciden. El juego de las mayorías lo conocemos, pero también sabemos que cuando los partidos van de espaldas, actúan de espaldas a las mayorías, pues hay un cambio. Yo a las mayorías no les he puesto la temperatura. Igual es que las mayorías no son lo que vosotros decís. Habrá mayorías que estén muy de acuerdo con que el príncipe... Sí, tienes razón. Pero termino con que el príncipe Felipe sea el sucesor del rey Juan Carlos. Seguramente habrá mayorías que digan también que eso está muy bien. Pero también nosotros tenemos el derecho legítimo a decir que si quiere ser el futuro jefe de Estado en España, que se presente unas elecciones. Es decir, tenemos el derecho a decirlo y tenemos el derecho a reclamar que el que vaya a ser futuro jefe de Estado en España se ha decidido por el pueblo en un referéndum. Es que creo que es una propuesta profundamente democrática. ¿Que los grandes partidos no lo quieren hacer? Es evidente, ya han puesto en marcha los mecanismos, han dicho que tienen el 91%. Yo también digo que no estoy convencido, por lo que yo vi ayer en la Puerta del Sol, que vi banderas de alguno de esos partidos, no estoy convencido de que su actuación esté de acuerdo con lo que sus bases sienten.
Y hoy he oído cosas, por ejemplo, a Felipe González, pues que a mí me han sorprendido. Por ejemplo, diciendo que en realidad el PSOE no es un partido republicano, sino un partido que solo es republicano porque el rey estaba en contra de la democracia. Yo creo que eso, bueno, no sé si sus bases estarán de acuerdo. Dejadme enseñar las banderas de las que estamos hablando, las manifestaciones de ayer en tantos y tantos puntos de España, pero antes, esta misma tarde, en el Pleno del Senado, un senador de Izquierda Unida ha lanzado un Viva la República y así le ha respondido la vicepresidenta del Gobierno. Al que venimos a pedir amparo en el ejercicio de nuestras ideas, diciendo Viva la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Iglesias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo creo que he sido muy clara en mi respuesta y usted tiene una gran profusión en sus planteamientos. Vamos a poner las cosas en orden. En primer lugar, la Constitución es la norma fundamental del Estado, aprobada con un gran consenso histórico y avalada y refrendada por una inmensa mayoría de ciudadanos, incluido el partido político al que usted se afilió. Vamos a tener este debate en el Senado, en el Congreso, pero ante esas manifestaciones de las que estamos hablando, hoy los políticos han reflexionado sobre un cambio en la Constitución. Y vean las reacciones ante la petición en las calles del derecho a decidir y en ocasiones también de esta tercera república. Las manifestaciones de ayer han llevado el debate al Congreso, referéndum sí o no. El presidente del Gobierno ha dejado claro que quien quiera cambiar la Constitución debe hacerlo siguiendo las normas del juego. Entonces plantee usted en las Cortes una reforma de la Constitución si usted cree que esta Constitución no le gusta. Bueno, tienen perfecto derecho a hacerlo. Lo único que no se puede hacer en democracia es saltarse la ley. Tampoco apuesta por ello Rubalcaba. El PSOE pactó las bases de la transición y, a pesar de sus raíces, no están dispuestos a saltárselas. Todo el mundo sabe que el Partido Socialista, que yo represento, es un partido de hondas raíces republicanas, que en la transición hizo un acuerdo y ese consenso nosotros no lo vamos a romper. Ibarra va más allá. Si alguien quiere un cambio, habría que reformarlo todo. Si se cuestiona una parte del acuerdo, habría que volver a hacer otro acuerdo. Y añade, España debe apostar por la continuidad. Somos una nación, la más vieja de Europa y la más infantil del mundo. Es decir, aquí se mueve una cosa y se quiere mover todo. Porque la reforma, ha explicado hoy el expresidente Zapatero, no se puede plantear constantemente. Que tiene que haber reformas en nuestro sistema político, que vivimos en un momento de dificultades, por supuesto que sí, pero la democracia es un proceso abierto. Lo que no debe ser, o en mi opinión no es conveniente, es que sea un proceso que empiece de nuevo cada cierto tiempo. Responden así a cierto sector del partido que pide un referéndum sobre la monarquía y no son los únicos. Podemos, ECUO e Izquierda Unida se suman a esta petición de cambio. Coincidimos con todos aquellos y aquellas que reivindican un referéndum en nuestro país para que el país decida república o monarquía, que decida monarquía o democracia. De momento será el Congreso el que tendrá que aprobar con mayoría absoluta la ley de sucesión. Pues aquí estamos hablando con el portavoz de ECUO, que también se suma a esa petición de Izquierda Unida, pero me he dejado la palabra antes en Dani Montero. No, me llama la atención, estoy completamente de acuerdo con vosotros, en que las urnas son la máxima expresión y que en este país tenemos partidos que han sido republicanos y que no han obtenido la mayoría y no se ha podido hacer ese cambio. Pero escuchábamos antes al presidente que decía, creo que la monarquía tiene un apoyo muy mayoritario. Me llama la palabra el creo. Básicamente porque, oiga, es que en creer se puede creer en muchas cosas. ¿Qué sucede? Que como no se ha preguntado hay que creer. Como decía antes nuestro experto, que parece que hay un apoyo en la mayoría. Oiga, pues si parece y cree y usted está tan convencido, no tendrá ningún problema en hacer un referéndum que no será vinculante, pero sí será legal. No nos olvidemos. La mayoría de la que habla el presidente, no lo sé, no estoy en su cabeza, no se refiere a que más del 80% del arco parlamentario representa partidos que sí que están en ese consenso. Bueno, se refiere más a las encuestas porque está hablando de los ciudadanos, pero si esas encuestas fueran ley, no habría ningún político que tendría que estar sentado allí porque todos suspenden, claro. Entonces quiero decir, lo que no puede servir es que te sirven para una cosa y para otra no. Pero dicho esto, a mí me parece que el problema es que tenemos un sistema absolutamente inmovilista. Todos tenemos clara la foto fija de que hace falta una serie de cambios, pero el mecanismo es como arrastrar a un carguero por el desierto, ¿no? Quiero decir, y todo es traumático. Si queremos hacer no sé qué, hay que hacer una reforma absoluta, volver a entrar en un plebiscito, volver a modificar las Cortes, en no sé qué, quiero decir. Eso es un estado de derecho. Y genera, no, perdona, pero es que eso genera una inestabilidad económica, social, y nadie ha legislado, nadie ha dicho, oiga, vamos a decidir sobre el Estado federal o sobre no sé qué cada X tiempo, cuando los indicativos económicos no sé qué, cuando las encuestas no sé qué, no sé cuántos. Nadie ha querido
conseguido que eso tenga un cuerpo jurídico. Por eso todo es tan complicado. Todas las constituciones occidentales, incluida la norteamericana, se basan, desde luego, en un suelo estable y legal. La norteamericana se ha modificado 12 veces en los últimos 100 años. Y la nuestra. Claro, y se modificará. Ese carguero que va tan lento, como decía Dani Montero, Miguel Ángel. Hoy, escuchando a Zapatero, cuando estaba en el Rojo Vivo, hablaba de lo difícil que había sido la transición, de los acuerdos tan difíciles que se habían conseguido en ese momento. No sé si eso nos pesa a día de hoy, el miedo o todavía el trabajo sin terminar. Lo vemos no solamente con este tema, lo vemos con otros muchos. Es que, entre las cosas que ha dicho el presidente Rajoy, este asunto del consenso, o no sé si ha sido él o uno de estos que han hablado. Es decir, el consenso para hacer la transición no fue el punto de partida, fue el punto de llegada. Es decir, se empezó en posiciones muy divergentes y después esas posiciones divergentes se contrastaron, se modificaron, se alteraron, se interaccionaron y al final hubo un texto sobre el cual se produjo el consenso. Pero pensar que se va a hacer la reforma de la Constitución partiendo de un consenso, pues es pensar en pajaritos preñados, no tiene sentido ninguno. Y quería, ya que me has dado la palabra, decir todavía una cosa más, porque me produce siempre mucha prevención, que es el voto de calidad. No sé si te acuerdas cuando el profesor Tierno Galván decía, somos pocos, pero los que votan al Partido Socialista Popular, que se llama así el PSP, estos, oye, que gente... Voto de calidad. No vamos a pensar que un voto de los míos, de mi gente, es como los votos de los otros, que son así a esgalla. Son a granel. No, los míos son votos muy selectos y por consiguiente pesan más. Ni usted, no. Los votos pesan lo mismo cada uno de los votos de cada uno de los ciudadanos, y si hablamos en términos parlamentarios, el voto de cada uno de los diputados pesa exactamente igual que el del otro. O sea, decir, bueno, es que como nosotros pensamos que hay que hacer un referéndum, pues entonces nos corresponde que haya referéndum. Bueno, pues mis queridos amigos, cambiemos la mayoría parlamentaria, eso está abierto. Eso es un juego que se ha visto ahora mismo en las elecciones municipales. No estamos condenados, en las europeas, no estamos condenados al fatalismo. Estamos abiertos a la modificación de esas mayorías. ¿Confías? Las siguientes son las municipales y las autonómicas. ¿Confías en un cambio? O sea, realmente, si los ciudadanos han hablado y han expresado su opinión en las elecciones europeas, ese cambio se tendrá que ir notando progresivamente, ¿no? Bueno, lo primero es recordar que ECU también sacó un escaño en coalición con Compromís en las elecciones europeas. Y antes de entrar en tu pregunta, yo quisiera, de alguna manera, denunciar dos mantras que se están repitiendo. El primero, el consenso de la transición. Vamos a ver, la situación política en la transición era mucho más difícil que ahora. Era muchísimo más difícil. Hoy la situación es digamos, comparativamente de paz social, etcétera, etcétera, pues muy diferente a la que había. Y la madurez democrática también. Y la madurez democrática también. Y la segunda es que la Constitución no es la Biblia. Y puede y debe modificarse. Y el 60%, he leído hoy la cifra, el 60% de los ciudadanos españoles que hoy tienen derecho a voto no pudieron votar esa Constitución. Y ninguna de las constituciones que tienen más de 30 años, bueno, entonces, naturalmente. Por lo tanto. Si las tuviéramos que estar cambiando cada vez que cambia una generación, bueno, Juan, sería terrible, no daríamos abasto. Evidentemente hay muchas cosas en la Constitución que hay que cambiar. Ahora estamos abordando una, hay otra que es la ley electoral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos debemos asustar. Eso tiene unos cauces legales para hacerlo. No nos debemos asustar por ello. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que, sin lugar a dudas, si los grandes partidos siguen por este camino de ir tomando decisiones de espaldas a la ciudadanía, con falta de transparencia, y en vez de apelar ante las crisis institucionales a mayor democracia, a hacer las cosas de manera cerrada y poco transparente, pues lo que va a ocurrir, espero, es que evidentemente sigan perdiendo peso, peso político. Sí, hemos escuchado a muchos políticos verbalizando lo que piensan sobre este asunto. Y hemos visto algún fragmento de lo que ha dicho Rodríguez Zapatero en Al Rojo Vivo, pero es que ha mostrado abiertamente su apoyo también a la monarquía democrática, y ha confesado que ayer habló con el príncipe de Asturias. Estas son las reflexiones del expresidente. Es difícil, ¿eh? No nos equivoquemos. Cuanto menos se meta en política, mejor. Yo hablé ayer con él. ¿Con el príncipe? Sí. ¿Cómo lo encontró? Bien, pero consciente de la situación. ¿Va a ser capaz? Y consciente de la responsabilidad. Yo le creo capaz. Pero añado, creo que para el país es bueno que todos hagamos posible que empiece bien y que sea sensible a las quejas,
que sea sensible a las críticas y que todos contribuyamos a que el periodo sea un periodo fructífero, positivo. Es decir, ¿yo soy partidario de reformas de la Constitución? Sí. ¿De reformas de profundización de la democracia en la calidad democrática? Sí. Pero de reformas, no de una reconstitución, no de poner la Constitución patas arriba. De eso no soy partidario, porque las experiencias todas son malas. Y en general tiende a que los polos más radicales sean los que se ponen más activos en el debate. Antes lo decía, antes de que volviéramos al directo, decir, oiga, mire, yo he sido presidente del gobierno con un régimen constitucional que apoyo, con una monarquía parlamentaria con la que he convivido adecuadamente, que creo que ha sido buena para mi país, y me parece que no debemos de dar en ese sentido ningún bandazo, ni como fuerza política, ni como país. Y cumplir la Constitución es lo más republicano de todo. Pues palabras de Zapatero, ¿cómo te suenan? Pues me parece que se está alejando del sentimiento de mucha gente y yo creo que deberían reflexionar sobre este posicionamiento, porque les va alejando cada vez más y luego cuando llegan, les va alejando cada vez más de su propia base social y luego cuando llegan los procesos electorales se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Pues hablaremos sobre este asunto seguro otros días. Juan, gracias por acompañarnos aquí. Y hay cambios pequeños también que van a llegar con el nuevo rey, Manu. Por ejemplo, ¿qué le va a suponer la llegada del nuevo rey en su vida cotidiana? Muchas cosas van a tener que cambiar. Las monedas, con las caras de los nuevos monarcas, los sellos, incluso esas fotos que vemos colgadas en todos los despachos oficiales, ¿no? ¿Qué va a pasar?